Las luces fluorescentes del aeropuerto internacional nunca se apagan, creando un día perpetuo y artificial que termina por agotar el alma de quienes pasan demasiado tiempo bajo su brillo. Para Julián, un veterano agente de aduanas con 3 décadas de servicio a sus espaldas, ese resplandor frío es el único sol que conoce desde hace años. A sus 60 años, el retiro no es solo una fecha lejana en un calendario, sino un refugio que anhela con cada fibra de su ser. Un silencio necesario para una mente saturada de secretos ajenos. Sus manos, antes firmes y decididas, ahora muestran un leve pero persistente temblor cuando ajusta sus gafas para observar las sombras chinescas que desfilan sin descanso por la pantalla del escáner en la Terminal 4. Julián sabe mejor que nadie que los aeropuertos no son simplemente centros de transporte. Son espejos distorsionados de la desesperación humana, lugares de paso donde la moralidad a menudo se queda en la puerta de embarque y donde lo imposible se vuelve cotidiano bajo la presión del contrabando, la ambición y la locura. En su memoria se agolpan horrores y excentricidades que preferiría olvidar para siempre. El primer hallazgo que siempre vuelve a su mente como una pesadilla recurrente ocurrió hace ya varios años, pero el escalofrío que le produjo sigue siendo el mismo. Una maleta rígida, aparentemente normal y bien cuidada, pasó por la cinta transportadora. Al mirar el monitor, Julián no vio ropa, ni zapatos, ni souvenirs de vacaciones. Vio una estructura ósea pequeña, encogida en una posición antinatural que desafiaba la anatomía. Un cachorro de tigre, apenas un bebé de pocas semanas, había sido sedado y metido a presión entre peluches de tigre para engañar al ojo inexperto de seguridad. El animal apenas respiraba, atrapado en un sarcófago de lona por el capricho egoísta de algún coleccionista sin alma que lo trataba como simple mercancía. Fue la primera vez que Julián comprendió que para algunas personas, la vida es solo un objeto más que puede empaquetarse y enviarse por correo aéreo, un recordatorio brutal de la crueldad que puede esconderse tras una etiqueta de equipaje facturado. Pero la depravación no se detiene en los seres vivos. Meses más tarde, Julián se topó con algo que desafiaba cualquier explicación lógica y que le heló la sangre. Dentro de una caja de madera supuestamente llena de artesanías tribales, encontró 3 cráneos humanos reales. No eran restos antiguos desenterrados de una tumba olvidada por el tiempo, sino cráneos recientes que habían sido meticulosamente decorados con cuentas de colores, incrustaciones de plata y patrones geométricos que recordaban a algún culto oscuro y desconocido. El vacío de aquellas cuencas oculares parecía observar a Julián desde la mesa de inspección, exigiendo una justicia que la burocracia aeroportuaria rara vez puede ofrecer. El tráfico ilegal de restos humanos, convertidos en macabros objetos de decoración, era un nivel de oscuridad para el que sus 30 años de experiencia no lo habían preparado. El flujo de lo extraño es constante en este lugar, como una marea de sombras que nunca retrocede. En una ocasión, una maleta de gran tamaño llamó su atención por un peso excesivo y mal distribuido. Al abrirla en la zona de seguridad, el olor metálico y denso del hierro oxidado inundó la pequeña sala de inspección antes de que sus ojos pudieran procesar la imagen. Era una motosierra de tamaño industrial, pero lo que la hacía verdaderamente aterradora no era la herramienta en sí, sino las costras de sangre seca que cubrían cada diente de la cadena y parte del motor. No había rastro de acerrín ni de madera, solo ese residuo biológico seco que contaba la historia de un crimen violento cometido mucho antes de llegar al mostrador de facturación. Antes de que continuemos con este relato de hallazgos perturbadores, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, pues lo que Julián está a punto de descubrir desafía toda lógica. La jornada de hoy, sin embargo, se siente distinta para el veterano agente. Julián estaba procesando el equipaje rezagado en una esquina silenciosa de la terminal, cuando una maleta de cuero negro, gastada por el uso y sin ninguna etiqueta de identificación, se detuvo frente a él. No parecía pesada, pero algo en su presencia hizo que el vello de su nuca se erizara de inmediato. De repente, la maleta comenzó a vibrar con un zumbido sordo, rítmico y persistente, que se sentía como un latido mecánico bajo la piel de cuero. El protocolo de seguridad dictaba llamar de inmediato al equipo de desactivación de explosivos, pero un impulso visceral,
Una corazonada que no sentía desde hacía décadas. Le hizo apartar a los demás agentes con un gesto autoritario. Con las manos temblando más que nunca, forzó el cierre de la maleta en la soledad de la sala de inspección privada. Al abrirla, el aire pareció desaparecer de sus pulmones y el tiempo se detuvo. Allí, entre cables desordenados y compartimentos ocultos, descansaba un objeto que Julián reconoció al instante: una vieja fotografía rasgada y un reloj de bolsillo grabado con sus iniciales. Era la misma evidencia crucial que había desaparecido de su escritorio hacía 20 años, durante el caso de desaparición que destruyó su familia y que nunca pudo resolver. El pasado no solo había vuelto a buscarlo, estaba vibrando en sus manos, esperando ser desenterrado bajo el techo de cristal del aeropuerto en su última semana de servicio. El hallazgo del reloj dejó a Julián sumido en un estado de parálisis reflexiva, con el pulso martilleando en sus sienes mientras la Terminal 4 seguía rugiendo a su alrededor con una indiferencia mecánica y gélida. No era simplemente una coincidencia estadística en un mar de equipajes perdidos. Aquel objeto, recuperado de las cenizas de su propia tragedia familiar, funcionaba como un mensaje directo enviado desde las entrañas de una red de corrupción que Julián apenas comenzaba a vislumbrar con claridad. Guardó el reloj en el bolsillo interior de su uniforme, sintiendo su peso como una brasa ardiente contra su pecho, un recordatorio de que su pasado no estaba enterrado, sino que latía en el centro neurálgico del aeropuerto. La sospecha de que existía una organización interna facilitando el tránsito de lo prohibido se transformó en una certeza aterradora que le hacía mirar con recelo a cada compañero. Observó a sus colegas a través del cristal de seguridad, preguntándose cuántos de ellos habrían vendido su integridad por un puñado de billetes, convirtiendo el recinto en un colador de horrores donde el alto mando movía los hilos con una precisión quirúrgica y despiadada. Para no levantar sospechas y mantener el juego de sombras, Julián regresó a la línea de inspección, donde el flujo de equipaje parecía una procesión interminable de secretos ocultos bajo lonas y cremalleras. Fue allí donde se encontró con el cuarto objeto de esta lista de locuras: una pierna ortopédica que escondía un secreto brillante y profundamente sangriento. Un pasajero de aspecto anodino fue apartado para una revisión exhaustiva debido a una inconsistencia técnica en el peso de su prótesis durante el escaneo corporal. Bajo los rayos X, la estructura de titanio reveló compartimentos huecos que no figuraban en los planos originales del fabricante. Al abrirla en la privacidad de la sala de inspección, una cascada de diamantes en bruto inundó la mesa metálica con un sonido cristalino. Eran diamantes de sangre, gemas extraídas en zonas de conflicto que financiaban guerras civiles y miseria humana. Julián contempló el brillo frío de las piedras, reflexionando amargamente sobre cómo la belleza más pura puede ser el vehículo de la mayor de las crueldades, y cómo aquel hombre estaba dispuesto a caminar literalmente sobre el dolor de miles de personas con tal de cruzar una frontera internacional. Sin tiempo para procesar la indignación moral, un incidente en la zona de equipaje de mano reclamó su atención inmediata. El quinto hallazgo fue una pesadilla biológica que puso a prueba los nervios de todo el equipo de seguridad de la terminal. Unas fundas de almohada, aparentemente inofensivas y guardadas con esmero en una maleta rígida, comenzaron a agitarse con una violencia sorda y rítmica que desconcertó a los operarios. Al ser inspeccionadas, Julián descubrió con horror que contenían decenas de serpientes vivas, algunas de ellas especies altamente venenosas traídas desde selvas remotas de Asia. Los animales, asfixiados y estresados por la presión de la bodega, representaban un peligro mortal inmediato para cualquiera en el área. La lucha física para contener a los reptiles en un entorno tan concurrido generó un caos controlado, subrayando la falta total de respeto por la vida que caracteriza a quienes trafican con fauna exótica para alimentar mercados negros de coleccionismo egoísta. La jornada continuó en la penumbra del hangar de carga, donde la creatividad de los criminales alcanzó niveles casi artísticos y profundamente perversos. El sexto objeto era un cañón antiguo de bronce que parecía destinado a adornar la mansión de un coleccionista de historia militar. Sin embargo, el olfato veterano de Julián y el uso de escáneres de alta penetración revelaron una anomalía estructural en su recámara maciza. El cañón no estaba hueco para disparar salvas.
sino que su interior había sido vaciado con precisión y rellenado con galones de cocaína líquida de una pureza extrema. Era una proeza de la ingeniería criminal diseñada para burlar los controles más estrictos del mundo. Un desafío a la lógica que mostraba hasta dónde llegaba la ambición de los carteles. Julián sintió que el aeropuerto era un campo de batalla invisible donde las armas no eran disparadas, sino ingeniosamente camufladas entre reliquias del pasado. En un breve respiro entre las inspecciones, Julián se acercó a Mateo, su joven aprendiz, quien observaba los hallazgos con una mezcla de asombro y miedo palpable. Julián notó que el joven sostenía nerviosamente un pequeño sobre que le habían entregado discretamente momentos antes en el pasillo. Con una voz baja pero firme, cargada de una sabiduría dolorosa, el veterano confrontó al novato sobre la ética y la responsabilidad del cargo que ostentaban. Le habló de cómo la tentación del dinero fácil es el primer paso hacia un abismo moral del que no hay retorno posible, y cómo el uniforme que vestían era el único muro que separaba el orden de la sociedad del caos absoluto. Mateo, con los ojos empañados por la vergüenza y el entendimiento, asintió en silencio, comprendiendo que Julián no solo le enseñaba a detectar contrabando, sino a proteger su propia alma de la podredumbre que los rodeaba en cada esquina del aeropuerto internacional. Sin embargo, el destino todavía tenía reservado el hallazgo más macabro y personal para el final de aquel turno agotador. El séptimo objeto apareció en una caja de envíos médicos urgentes que carecía de la documentación sellada reglamentaria. Un cerebro humano real preservado en un recipiente de plástico transparente con formaldehído. La frialdad de ver la esencia de un ser humano reducida a una simple muestra biológica clandestina dejó a Julián sin palabras y con un nudo en la garganta. Pero el verdadero golpe llegó cuando, al examinar la base del frasco, descubrió una nota plastificada sumergida junto al órgano. El mensaje, escrito con una caligrafía que Julián reconoció con un escalofrío, decía directamente: «Sigue buscando en el lugar equivocado, Julián. El pasado está más cerca de lo que crees, y tu tiempo se está agotando irremediablemente». El veterano sintió que el aire se congelaba en sus pulmones, mientras comprendía que el alto mando no solo estaba traficando con objetos, sino que estaba jugando con su vida, marcando el inicio de una persecución personal de la que nadie saldría ileso. Julián guardó la nota en el bolsillo de su pantalón, pero el contacto con el papel le producía una quemazón casi física, como si las palabras escritas tuvieran el poder de corroer la tela y su propia piel. Al levantar la vista, el entorno familiar de la terminal le pareció de pronto un laberinto hostil, diseñado para confundirlo bajo una luz artificial que no ofrecía consuelo. Miró hacia las esferas oscuras de las cámaras de seguridad que colgaban del techo como ojos de insectos gigantes y sintió la certeza absoluta de que el alto mando estaba allí, al otro lado de los monitores, disfrutando de su desorientación. La paranoia se filtró por sus venas con la frialdad de una droga. Cada paso de un colega o cada susurro helado y distorsionado en la radio se sentía como una amenaza latente. El veterano sabía que ya no solo estaba persiguiendo maletas con objetos prohibidos, sino que se había convertido en el objetivo principal de una cacería silenciosa dentro de su propio territorio, donde las sombras de la corrupción se alargaban infinitamente. Para intentar recuperar el control de sus nervios, Julián regresó a los puestos de control, donde el ritmo frenético de los pasajeros intentaba ocultar las profundas irregularidades del alma. Sus ojos se posaron en un joven que caminaba con una rigidez dolorosa, casi robótica. Al interceptarlo y proceder a una inspección física, el equipo descubrió el octavo objeto. 94 iPhones pegados con cinta adhesiva industrial a su pecho, espalda y piernas. Era una armadura tecnológica que convertía al pasajero en un bloque sólido y pesado de brillante metal y litio. Julián observó el sudor frío que recorría el rostro del contrabandista, reflexionando sobre cómo la integridad humana se sacrificaba por un simple margen de beneficio en el mercado negro. Poco después, en el área de carga pesada, un envío declarado como réplicas arqueológicas hizo que el detector de densidad emitiera un pitido anómalo. Julián ordenó abrir la caja y un aroma a incienso rancio invadió el hangar de inmediato. El noveno hallazgo era una momia auténtica envuelta insultantemente en papel periódico.
Ver los restos de un gobernante antiguo protegidos por noticias de la semana pasada era una metáfora del desprecio por la historia. El contraste entre los jeroglíficos y los titulares modernos era devastador. El pasado sagrado era traficado como mercancía decorativa para el salón de algún magnate sin escrúpulos. El horror se volvió biológico con el 10º objeto encontrado en una maleta abandonada. Al abrirla, Julián encontró docenas de envases de patatas fritas apilados. Al destapar el primero, encontró el cuerpo de un pájaro exótico de plumaje azul, con el pico sellado para que no emitiera sonidos. Había 50 ejemplares hacinados. La mayoría ya estaban muertos por la falta de oxígeno. La absoluta crueldad del tráfico de fauna golpeó a Julián con fuerza. Mientras intentaba salvar a los supervivientes, Mateo se le acercó sosteniendo una tableta que había sustraído del despacho del supervisor general. Lo que vio en la pantalla selló la traición. Había registros detallando rutas de paso libre para contenedores sospechosos, todas autorizadas con la firma del alto mando. El jefe que le entregaba medallas era quien permitía la podredumbre. Julián miró a Mateo, reconociendo el valor del joven. Antes de que pudieran actuar, un pequeño sobre reveló el 11º objeto. Una mano humana disecada, una mano de gloria tratada con misteriosos aceites y destinada a otorgar impunidad criminal. Julián sintió un escalofrío. La oscuridad medieval seguía encontrando su camino en este mundo moderno. En ese instante, sin previo aviso, la tranquilidad se rompió. Un estruendo vibró en el suelo y las alarmas de materiales peligrosos comenzaron a aullar. Las luces de emergencia tiñeron de rojo sangre los pasillos de la Terminal 4, mientras el pánico se apoderaba de la multitud que corría hacia las salidas. Julián supo que el alto mando ya no jugaba a esconderse. Algo letal acababa de ser detectado y la vida de miles de personas dependía ahora de su cansada integridad. Las alarmas de la Terminal 4 no eran simplemente un ruido. Eran un lamento metálico que vibraba en los huesos de Julián, recordándole que el orden que había jurado proteger se desmoronaba por momentos. El resplandor carmesí de las luces de emergencia transformaba el mármol pulido de los pasillos en un río de sangre artificial, mientras la multitud de pasajeros corría despavorida hacia las salidas, abandonando sus pertenencias en un rastro de caos. Julián y Mateo avanzaban en sentido contrario al flujo humano, como dos náufragos nadando contra una marea de pánico. El contador Geiger que Julián sostenía en su mano derecha comenzó a emitir un chasquido rítmico y frenético, una advertencia invisible que señalaba hacia una maleta rígida de color verde oliva, olvidada junto a un mostrador de facturación desierto. Al abrirla con dedos temblorosos, el horror se materializó en el 12º objeto de aquella jornada maldita, un lanzacohetes RPG-7 completo, con 2 granadas propulsadas descansando a su lado como depredadores en acecho. No era solo contrabando de lujo o curiosidades macabras, era una amenaza de guerra directa dentro del corazón de la seguridad nacional, una prueba irrefutable de que los filtros del alto mando eran ahora tan porosas como una red vieja. Julián sintió un vacío gélido en el estómago. La presencia de armamento pesado indicaba que la red de corrupción no solo buscaba lucro, sino que estaba facilitando activamente el terror. Mientras Mateo aseguraba el área con cintas de precaución, Julián divisó algo anómalo cerca de un carrito de servicio de limpieza. Al inspeccionar una serie de bidones etiquetados como zumo de naranja natural destinados a las salas VIP, notó que el peso no correspondía al volumen. Al abrir uno de ellos, descubrió el 13º objeto. Galones de oro líquido, estabilizado químicamente para parecer una bebida inofensiva. Era una alquimia moderna, utilizada para el lavado de activos a una escala industrial. El brillo denso y dorado del metal fundido dentro del plástico barato era un insulto a la honestidad de cada trabajador del aeropuerto. El peligro biológico no tardó en manifestarse para sumar más tensión al ambiente. Bajo una fila de asientos de espera, alguien había dejado una pecera de cristal reforzado, cubierta apenas por una manta. Julián, al retirarla, encontró el 14º hallazgo. Una docena de pirañas vivas nadando en aguas turbias, sus mandíbulas cerradas visibles a través del vidrio. La excentricidad de los traficantes no conocía límites, y Julián comprendió que estos animales no eran mascotas, sino posiblemente un método de distracción,
o incluso de eliminación de pruebas biológicas en pleno vuelo. En medio del estruendo de las sirenas, Julián se detuvo un segundo para recuperar el aliento, apoyando su espalda contra una columna fría. En ese instante de vulnerabilidad, los recuerdos de su inicio en la aduana inundaron su mente con la fuerza de un naufragio. Recordó la tragedia familiar que lo había marcado para siempre, la pérdida de su hermano menor en un atentado años atrás, causado precisamente por un fallo de seguridad que alguien decidió ignorar a cambio de un fajo de billetes. Aquella promesa de «nunca más» fue lo que lo mantuvo íntegro durante 3 décadas. Y ahora veía cómo esa misma podredumbre intentaba devorarlo todo bajo el mando de su propio jefe. La locura alcanzó su punto máximo cuando interceptaron a un pasajero que se negaba a abandonar el área restringida pese a la emergencia. Al registrarlo, Julián encontró el 15º objeto, quizás el más perturbador por su carga psicológica. El hombre vestía, bajo una gabardina larga, un traje completo hecho enteramente de carne cruda cocida a mano. El hedor y la visión dantesca de la carne empezando a descomponerse bajo la temperatura del edificio eran el testimonio de una mente quebrada o de un ritual oscuro que desafiaba toda lógica burocrática. Julián sintió náuseas, no por la carne, sino por la degradación humana que presenciaba. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando la radio de Julián emitió un pitido privado desde la oficina de clasificación de correo urgente. Un operario, desconociendo la magnitud de la crisis, le informó que acababan de interceptar un paquete pequeño, sellado con lacre negro, que tenía como destino final la dirección privada de la casa de Julián. El veterano sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El enemigo no solo estaba en el despacho de al lado. El alto mando ya había cruzado la frontera de su vida personal, enviando un mensaje directo a su propio hogar. La persecución ya no era profesional, era una lucha por la supervivencia de lo poco que le quedaba fuera de aquellas paredes de cristal y acero. El sudor frío recorría la nuca de Julián mientras la confirmación del paquete enviado a su hogar se hundía en su pecho como una estocada de hielo. No había tiempo para el miedo personal, pues el rugido de la Terminal 4 se había transformado en un caos bajo la constante alarma de peligro inminente. Se dirigió con paso decidido hacia el área de carga pesada, donde un envío etiquetado falsamente como frutas exóticas de temporada emitía un siseo antinatural que erizaba la piel. Al abrir la primera caja de madera, Julián retrocedió instintivamente, golpeando su espalda contra un estante metálico. Cientos de escorpiones venenosos, de un color negro brillante y letal, trepaban frenéticamente sobre mangos y papayas podridas. Era el 16º hallazgo de aquella jornada maldita. Una trampa mortal diseñada con la crueldad necesaria para incapacitar a cualquier inspector que osara entrometerse en el cargamento. Con las manos firmes a pesar del temblor interno que amenazaba con quebrarlo, Julián activó el protocolo de contención biológica por radio, sellando el contenedor antes de que la plaga pudiera extenderse por los conductos de ventilación del edificio. Pero el horror no se detuvo en la fauna letal. No muy lejos de allí, entre la maquinaria de transporte y enormes cajas de repuestos industriales, un objeto anacrónico desafiaba toda lógica moderna bajo la luz rojiza. Un sarcófago egipcio auténtico. Al acercarse, Julián no escuchó el silencio sagrado de los siglos, sino el jadeo rítmico, húmedo y desesperado de una persona con vida. Al forzar la pesada tapa de piedra, se encontró con el 17º objeto, un polizón vivo, un hombre joven, deshidratado y al borde de la asfixia, que había intentado cruzar la frontera de la manera más macabra imaginable. La desesperación humana, pensó Julián mientras ayudaba al hombre a salir de su tumba, no conocía límites físicos ni históricos. Mientras Mateo coordinaba la llegada de los servicios médicos para atender al exhausto polizón, Julián continuó su avance solitario hacia el epicentro de la red de contrabando que carcomía el aeropuerto. En una mesa de inspección rápida, una torre de pasteles de chocolate artesanales llamó su atención por la densidad de su aroma dulzón. Sin embargo, al intentar mover una de las cajas, el peso excesivo del paquete reveló el engaño. El 18º hallazgo era una muestra de codicia pura, pesados lingotes de plata sólida ocultos dentro del bizcocho húmedo. Era un contraste grotesco entre la dulzura de la fachada y el frío metal de la avaricia.
Una imagen que resumía perfectamente la podredumbre que Julián había jurado erradicar hace 3 décadas. La tormenta eléctrica finalmente estalló con toda su furia sobre el aeropuerto, sacudiendo los cimientos del hangar de carga número 7. Allí, entre las siluetas de aviones de carga que parecían bestias dormidas, lo esperaba el alto mando. El oficial corrupto permanecía de pie, impecable en su uniforme a pesar de la crisis, sosteniendo un maletín metálico reforzado con una calma que resultaba insultante. La luz de los relámpagos iluminaba su rostro impasible mientras Julián le apuntaba con su linterna. El enfrentamiento era inevitable y cargado de una tensión eléctrica que superaba a la del cielo. Julián le recriminó cada traición y cada vida puesta en peligro por su red de tráfico, pero el oficial solo sonrió con un desprecio infinito. A sus pies, abierto y desafiante, descansaba el 19º objeto, un dispositivo nuclear táctico, desactivado pero real. El contador digital estaba oscuro y los cables de ignición habían sido manipulados recientemente, pero su sola presencia era el hallazgo más aterrador de toda su carrera. «Has perdido, Julián», siseó el alto mando, su voz gélida apenas audible sobre el estruendo de la lluvia golpeando el techo de metal. «Este dispositivo es real, y si hubiera querido, este aeropuerto y tú mismo habrían dejado de existir hace horas». Julián sintió un nudo en la garganta, dándose cuenta de lo cerca que habían estado del abismo. Pero antes de que pudiera acercarse para esposar a su antiguo jefe, el alto mando soltó una carcajada seca que se perdió entre el fragor de un trueno cercano. Reveló entonces la verdad final que heló la sangre de Julián. El dispositivo nuclear no era más que una distracción monumental. Un señuelo perfectamente diseñado para movilizar a todas las fuerzas de seguridad hacia el hangar, mientras el verdadero objeto prohibido, el corazón de toda la operación, estaba siendo sacado del aeropuerto en ese preciso instante por una salida que nadie estaba vigilando. Aquella revelación lo dejó paralizado, consciente de que el juego apenas estaba por alcanzar su desenlace más amargo. La risa del alto mando se extinguió de golpe bajo el estruendo de los generadores del hangar, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de una electricidad que no provenía de la tormenta. Julián no se dejó amedrentar por la revelación del oficial corrupto. Conocía aquel laberinto de hormigón y metal mejor que cualquier plano digital o sistema de vigilancia moderno. Mientras su superior se regodeaba en su supuesta victoria estratégica, el veterano agente recordó un detalle técnico que solo 30 años de patrullas nocturnas podían otorgar: el antiguo túnel de servicio que conectaba directamente con la pista secundaria de la Terminal 4. Era un acceso olvidado por las nuevas remodelaciones, pero ideal para una huida discreta. Sin mediar palabra, Julián se lanzó a la carrera, ignorando el dolor punzante en sus rodillas y el peso de su propia historia. Sabía que esta era la última oportunidad para cerrar el círculo de una carrera marcada por el deber, la integridad y el sacrificio. Al llegar al final del túnel de mantenimiento, la luz de un relámpago iluminó la silueta de un mensajero que se disponía a subir a una avioneta privada oculta tras unos contenedores de carga. Julián lo interceptó justo a tiempo, utilizando su vasta experiencia para reducir al sospechoso sin necesidad de disparar. En el suelo, junto al hombre neutralizado, descansaba un pequeño maletín de terciopelo azul que contenía el 20º y más asombroso objeto de aquella jornada de locura: el corazón del aeropuerto. Era un diamante legendario, una pieza de valor incalculable que había sido robada décadas atrás de un museo nacional y que se rumoreaba que financiaba toda la red de corrupción que Julián acababa de desmantelar. Al abrir el estuche, la gema no solo reflejó la luz artificial de las pistas, sino que pareció absorber toda la oscuridad del ambiente, brillando con una pureza casi divina que contrastaba violentamente con la suciedad moral de quienes habían intentado traficarla como si fuera una simple mercancía. El alto mando, al verse descubierto por la persistencia inquebrantable de Julián, intentó una última maniobra desesperada de soborno, pero la integridad de la gente era una fortaleza inexpugnable que no aceptaba monedas de traición. Poco después, las sirenas de la Policía Federal y las luces azules inundaron el hangar de carga. Mateo llegó al frente del equipo táctico, con la mirada firme y la determinación de quien ha aprendido la lección más valiosa de su vida. Al ver a su mentor custodiando la gema y al traidor,
El joven aprendiz comprendió que la justicia siempre encontraba su camino si alguien estaba dispuesto a sostener la linterna en la oscuridad. Julián, con un gesto sobrio, entregó el diamante a Mateo, simbolizando el traspaso de una carga que ya no podía ni quería sostener. El oficial corrupto fue llevado esposado bajo la lluvia, su imperio de engaños desmoronado por la honradez de un hombre que nunca olvidó su promesa inicial. Las consecuencias de aquella noche resonaron en cada rincón del aeropuerto. La red interna fue purgada y Mateo tomó el mando del departamento de seguridad, inspirado por la inquebrantable ética de su mentor. Julián, tras completar los informes finales, caminó hacia la salida principal de la Terminal 4 por última vez. Ya no vestía el uniforme que había sido su segunda piel durante 3 décadas. Ahora era solo un hombre que buscaba la paz. Mientras cruzaba las puertas automáticas, se detuvo a observar el flujo incesante de viajeros. El aeropuerto seguía siendo un espejo de la humanidad, un lugar donde lo imposible se volvía cotidiano y lo prohibido siempre encontraba una forma de intentar colarse. Había visto cachorros de tigre, cráneos decorados y hasta dispositivos nucleares, pero comprendió que lo más valioso que se puede encontrar en un lugar así es la propia integridad. La capacidad de mirar el monitor de un escáner y no apartar la vista ante la tentación es lo que realmente separa el orden del caos absoluto. Antes de desaparecer en la penumbra de la noche, Julián echó un último vistazo a los monitores de seguridad de la entrada. Por un instante, juró ver en una de las pantallas una silueta imposible, una figura borrosa que desafiaba las leyes de la física y que no debería existir en este plano. La imagen parpadeó y desapareció antes de que pudiera procesarla. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro cansado. La locura del aeropuerto, esa danza interminable entre lo extraño y lo prohibido, nunca terminaría realmente. Solo cambiaban los ojos encargados de vigilarla. Con paso lento pero seguro, Julián se alejó de las luces de neón, dejando atrás el reino de lo absurdo para abrazar, por fin, la tranquilidad del silencio y el retiro merecido. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aeropuerto un poco más seguro y a un hombre que finalmente podía dormir en paz.